Listo. Muy bien. El tema de hoy con el que vamos a continuar es acerca de las sustancias vitales. Veremos que estos componentes del cuerpo, del organismo, pues precisamente son fundamentales, ya como su nombre lo indica, ¿ok? Ya que estas sustancias vitales van a permitir que el cuerpo cumpla con sus funciones, que los órganos, las vísceras lleven a cabo un correcto funcionamiento y además también van a constituir la estructura, no solamente la función, sino también la estructura de todos los componentes del órgano, ¿ok? De todos los tejidos, órganos y vísceras, e incluso entre estas mismas sustancias vitales, unas a otras van a participar en su generación, ¿ok? Entonces, bueno, estas sustancias vitales, dentro de este grupo podemos encontrar las siguientes. Son prácticamente cuatro. Una es la esencia, otro es el chi, tenemos también la sangre y los líquidos orgánicos. Estos cuatro son las sustancias vitales. Es importante tener en mente estos cuatro elementos o sustancias, ¿okay? Agrupadas así. ¿Okay? Entonces, son conceptos a los que nos estaremos refiriendo también de forma continua. ¿Okay? Estas sustancias, pues como les decía, van a estar contenidas, ¿sí? Tanto dentro de los órganos y vísceras de los sanfu como fuera de ellos. ¿Okay? Van a circular, por ejemplo, a través de los vasos sanguíneos y entre los tejidos, fuera de los vasos sanguíneos. Se van a encontrar algunos almacenados y otros fuera. Van a circular también por los canales, los colaterales, ¿okay? Donde se encuentran los famosos puntos de acupuntura. Entonces, les decía, también a su vez van a formar o van a ser base para la estructura y para la Maestro, sustancia del cuerpo. Dígame. ¿Sí? ¿Comentaba algo, hombre, o todo bien? sí, maestro, que se perdía la comunicación, no se escuchaba muy claro. Ah, ok, se cortó un poco. Sí, Justo en qué partes me quedé o se quedó. A ver, veamos, permítame. Voy a conectar aquí. Ok, ahí me escucha bien por ahora. ¿Sí? sí, lo escucho mejor, sí, maestro. Ok, voy a recapitular entonces un poco. ¿Okay? Como decía, estas cuatro sustancias vitales pues van a formar parte o a promover las funciones de los tejidos, de los órganos y las vísceras, y también van a formar parte del sustrato material para estos mismos tejidos y estructuras del organismo. ¿Ok? Entonces, bueno, justo como aquí dice, se van a diferenciar una de otras ya que tienen pues distintas cualidades, ¿no? Tanto podríamos decir en su densidad como en sus funciones. Así que, pues la relevancia de estas cuatro sustancias vitales es esa, que forman parte del sustrato material del cuerpo y además mantienen sus actividades o mantienen sus actividades vitales, ¿no? El funcionamiento del mismo. Así que bueno, también como decía, hay una gran interacción entre estas cuatro e incluso digamos que en parte se van transformando o intertransformando unas en otras. ¿Ok? Se les da también este nombre o se les diferencia así para poder pues bueno, tener estas funciones más claras, ¿no? Porque al final de cuentas veremos cómo se interrelacionan tanto que incluso en algunos puntos pues parecieran prácticamente tener la misma función o tener el mismo origen, ¿no? Pero bueno, iremos diferenciando cada una de ellas. ¿Okay? Y vamos a comenzar precisamente por la esencia, ¿no? El chi. Bueno, la esencia, podríamos definir dos orígenes eh, que constituyen la esencia del ser humano. Una es la esencia congénita y otra es la esencia adquirida.
que es parte de la que nosotros pues, vamos a obtener a través de diversas fuentes, entre ellas los alimentos. ¿Ok? Entonces, bueno, esta esencia es prácticamente, podríamos denominarla como una sustancia, ¿no? Por supuesto, fundamental, la que pertenece a las sustancias vitales. Y bueno, esta va a ser parte de la base estructural del cuerpo y también va a promover la actividad vital o las funciones del organismo. ¿Okay? Y bueno, entre esto, parte de lo que constituye la esencia es justamente esa esencia congénita, ¿sí? Que es suministrada por los padres. Podríamos pues equipararla a, a la herencia genética, ¿ok? Que bueno, cuando sucede la concepción, esta unión del óvulo y del espermatozoide, pues toda esta información genética, ¿ok? Eh, pues tanto suministrada por el padre y la madre, se reúnen y forman prácticamente pues un código genético único, ¿no? A partir de esta información genética, pues se empiezan a producir distintas sustancias, ¿ok? Que van a dar forma o estructura, ¿sí? Van a ser la base para formar la estructura y más adelante, pues esta estructura cumpla con funciones, en un principio, pues del embrión y luego del feto, ¿ok? Entonces, por eso se dice que esta esencia congénita, o en general la esencia, es base, ¿no? Estructural del cuerpo, del organismo, pues prácticamente es la que va a comandar, ¿no? Cómo se va a estructurar cada tejido, cada órgano, y bueno, gracias a esto, pues cada célula se va especializando, ¿sí? Para constituir estos tejidos, órganos, aparatos, sistemas, y al final, en su conjunto, pues llevan a cabo una función. Entonces, he ahí la base también para la actividad vital o funcional del cuerpo, ¿no? Y bueno, esta esencia, ¿ok? Una parte de ella, pues ya viene desde toda esa herencia, digamos, congénita o suministrada por los padres desde la concepción. Y otra parte también se va a adquirir, ¿no? Especialmente y primordialmente a través de los alimentos, ¿ok? Va a ser una fuente de esencia también. Esta esencia adquirida va a participar sobre todo del proceso de extracción y transformación que llevan a cabo el vaso, el estómago, el páncreas, ¿ok? Al recibir los alimentos. Los transforman, ¿sí? Y bueno, extraen de ellos un chi esencial o una esencia de los alimentos. Y esta, en parte, en su mayoría, va precisamente a nutrir, digamos, esta esencia congénita, ¿ok? Va a participar en ella para mantener esta esencia congénita, ¿no? En suficiente cantidad. Entonces, la esencia del cuerpo del organismo está constituido por estas dos fuentes. Por supuesto, la adquirida es la que nosotros podemos modificar a través de una buena alimentación y también de un buen proceso ventilatorio o respiratorio, mientras que la congénita, pues prácticamente al ser suministrada por los padres, pues se mantendrá bajo esas mismas condiciones, ¿no? Ya no podremos influir directamente sobre ella o modificarla, mejor dicho. Lo que sí podemos hacer es precisamente, digamos, gastarla, ¿no? O afectarla negativamente. Vamos a afectarla sobre todo negativamente, pero gracias a que tenemos un mayor control e influencia sobre la esencia adquirida, pues podemos nosotros eh, beneficiar, ¿no? Y generar la esencia del cuerpo o del organismo. Y aquí tenemos un par de frases que describen un tanto las funciones y características de esta esencia. Una es que el origen de la vida es la esencia, y ya veíamos con esta esencia congénita, ¿no? Y también la adquirida. Si no recibimos una o no tenemos una nutrición adecuada, una alimentación suficiente, igualmente esto puede ser causa de enfermedad y de muerte, ¿no? Porque no vamos a tener ese suministro de esencia adquirida para que nuestras actividades vitales se mantengan, ¿no? En suficiente cantidad o calidad. Bueno, el inicio de la vida humana, dice, comienza con la formación de la esencia. Y esto lo veíamos en un primer momento con el, el suceso de la concepción, ¿no? De la unión del óvulo y del espermatozoide.
¿ok? Origen de esa esencia congénita. Y digamos, da origen a la estructura y esta estructura tiene una función vital, ¿ok? Entonces vemos cómo la esencia pues va a repercutir entonces, por supuesto, en el crecimiento y desarrollo, ¿sí? Desde la formación del embrión, el desarrollo ya, maduración en el feto, por supuesto, y una vez naciendo, pues va a participar en todo, digamos, el ciclo vital del hombre, del humano, que va a ser precisamente el crecimiento, la madurez, ¿no? Pues el envejecimiento y la muerte. Entonces, prácticamente esta esencia va a determinar todo ese ciclo vital. ¿Ok? Sabemos que atravesamos ciertos periodos durante todo este ciclo vital, ¿ok? En el cual se van presentando ciertos cambios, por ejemplo, cada cierto ciclo o número de años se van generando ciertos cambios a nivel general y entre estos procesos podríamos verlo en las mujeres, por ejemplo, con el inicio de la menstruación, ¿ok? Y después, más adelante, con pues ya inicia esta etapa reproductiva, más adelante el cese de la menstruación, ¿ok? Y bueno, continúa el ciclo, ¿no? Esto es parte, solo un ejemplo de estos ciclos que se darán durante la vida. Igual sucede en el hombre, ¿no? Hay cambios. En general, algunos más notables, otros menos. Entonces, bueno, la esencia participa en esos ciclos, en ese crecimiento y desarrollo. Y por supuesto en la reproducción, no solamente pues en el proceso reproductivo, como veíamos, relacionado con el ciclo menstrual en las mujeres, sino también en el hombre, ¿no? Con esa madurez reproductiva. Y bueno, la esencia, esta esencia que se va a almacenar en el riñón, ¿ok? Veremos que el riñón es el que se encarga de almacenar esta esencia. Uh-huh. De ella, esta esencia va a producir las médulas, ¿ok? Aquí en la medicina china, en cuestión o en cuanto a las médulas, ya habíamos comentado quizá en algún momento, se refiere tanto a la médula ósea, ¿sí? Al igual que en Occidente, se refiere a la médula espinal también, y se refiere al cerebro, ¿ok? Entonces, las médulas en medicina china son estas, prácticamente el sistema nervioso central, ¿sí? Y la médula ósea. Entonces, como parte de la médula ósea principalmente, también la esencia va a participar en gran parte en la formación de la sangre. Ya veremos que también participa en otros procesos, pero bueno, es fuente de generación de la sangre, ¿no? En este caso. Entonces, de esta esencia dependen las médulas. ¿Sí? Entonces, con esto, hablando de estos ciclos, ¿no? El ciclo vital del hombre, pues conforme se va agotando esta esencia, ¿sí? Que es la tendencia natural de este recurso, que se va agotando, pues ¿qué sucede? El envejecimiento y después la muerte, ¿no? Entonces, cambios naturales, o mejor dicho, generalmente asociados al envejecimiento es, por ejemplo, también una hipofunción, ¿ok? De, pues, del sistema nervioso, ¿no? Entonces vemos cómo ya cuando esta esencia va decreciendo, se está consumiendo en la vejez, cercana a la muerte, llega a haber alteraciones también neurológicas, ¿no? ¿Qué puede suceder? Demencia senil, por ejemplo, ¿ok? Es parte de esas manifestaciones de esta deficiencia o consumo de la esencia. Y se presenta ya en este periodo de la vida, en la vejez, ¿no? Entonces, bueno, está asociado a las células, ¿no? En este caso, al cerebro, parte de las células en la medicina china. Y bueno, esta esencia también al generar la sangre va a participar en la nutrición y en la hidratación, ¿ok? En general de los tejidos, ¿no? En gran parte a través de la sangre y bueno, aparte de esto también va a influir en general. Esta esencia, al igual que toda esta información, por ejemplo, genética, se encuentra en cada célula, ¿no? Y pues todos los tejidos, todos los órganos, vísceras, están constituidos por células. Entonces se dice, equiparando estos conceptos, pues la esencia no solo se almacena en el riñón en la medicina china, sino que también parte de esa esencia se encuentra almacenada prácticamente en todos los órganos, vísceras y demás estructuras, ¿no? Entonces, si lo equiparamos en este caso a la herencia genética, a este componente, pues se encuentra dentro de cada célula en todos los tejidos, ¿ok? Entonces, habrá esencia almacenada en los órganos y vísceras, en los sanfu,
habrá la esencia en su mayoría almacenada en el riñón. Entonces, bueno, se encuentra prácticamente en todo el cuerpo, ¿ok? Y va a comandar esto, la formación de la estructura, el mantenimiento de la estructura y también la actividad funcional, ¿no? La fisiología en sí. Entonces, bueno, aquí tenemos otra frase: si la esencia es suficiente, la sangre será abundante también. Tenemos en parte porque produce las médulas, entre ellos la médula ósea. Y bueno, aquí tenemos una imagen que nos da como ejemplo parte de esto, del ciclo vital, y cómo esta esencia va a participar en todo este desarrollo, crecimiento. Va a marcar los ciclos, ¿ok? Estos periodos de desarrollo, madurez, envejecimiento y bueno, la muerte, cuando se consume en gran parte la esencia o totalmente, pues sucede también la muerte, ¿no? No es la única causa de muerte, por supuesto, pero bueno, y forma parte de esto mismo, ¿no? Bueno, ¿alguna duda en relación ahorita al concepto de esencia? Que ya lo veremos implicado pues más adelante, ¿no? Más adelante, dentro de los siguientes temas, volveremos seguramente a hablar de la esencia. Y a darle más atribuciones y ver en qué otros procesos participa. Ok, entonces ahora continuamos con la segunda sustancia vital. En Maestro, relación a la esencia, sí, dígame. escucha, maestro, que Sí, ahí ya le escucho, dígame. Está muy lento. Pues, ¿qué tal? Hombre, me decía, es que parece que no lo escuché. sí, maestro, se está perdiendo mucho el audio conmigo. No sé si con los demás compañeros es lo mismo, pero lo estoy escuchando como un 60% de todo lo que está diciendo. Ok, a ver, permítanme. Deme un segundo, ¿ok? No, ahorita estaba desactivado mi audio. Unos segundos. Bueno, ¿qué tal? Ahí veamos si ya se me escucha mejor. Sí, se escucha mejor, maestro. Ah, ok, muchas gracias. Ok, sí, es que había muchos dispositivos conectados, entonces se alentó un poco el flujo. Bueno, entonces, ¿alguna duda respecto a la esencia? Por si quiere que recapitule algo, en caso de que el No, audio igual en la grabación. sí, Todo sí, sí, bien por ahora. Ok, muy por mí bien, está claro, maestro. muchas gracias. Bueno, continuamos entonces. Ahora en relación al chi. Esta es otra parte de las sustancias vitales, otro elemento. ¿Ok? Y ya hablábamos un tanto del chi aplicado como parte del sistema o influencia filosófica en la medicina china. ¿Ok? Eh, y ahora también lo transpolamos en ese momento hacia la medicina. No solamente hablamos del concepto de chi. Veíamos que era bastante amplio, ¿no? Y no se podría definir de forma tan precisa o de manera tan precisa. Pero bueno, veamos que el chi también va a formar parte sustancial del organismo, ¿ok? Y bueno, que además va a impulsar las actividades vitales. Vemos que el chi se va a ver manifiesto sobre todo en eso, en la actividad funcional del organismo, ¿ok? Y bueno, el chi pues tomará distintos nombres, ¿ok? Será chi, por ejemplo, nutritivo o será chi defensivo. Entonces, en base a eso, a su función, a su dinámica, es como recibirá un nombre que le va a diferenciar.
¿ok? Según las funciones que cumple. Entonces, el chi también va a ser base de la estructura, de la sustancia del organismo, no solamente de su actividad. ¿Ok? Entonces, esta sustancia vital vamos nosotros a obtenerla por distintas fuentes. Una es la fuente congénita, y esta prácticamente va a venir de la esencia. Ya hablábamos de esa esencia congénita que se almacena directamente en el riñón, que también se encuentra distribuida en todos los tejidos. ¿Ok? De esta misma se va a obtener parte del chi del cuerpo o del organismo. Y este chi que proviene de la esencia congénita, de la que es suministrada por los padres, se le llama yuan chi o chi original o chi esencial. Pero bueno, el término yuan chi es el que nos va a referir de forma más específica a este chi que proviene de la esencia congénita. ¿Ok? Entonces se va a originar de esta esencia. Y aquí es parte de esa actividad funcional o promotora de las actividades vitales que tiene la esencia, ¿no? Ya mencionaba que la esencia tiene esa acción de promover las funciones, la actividad vital. Entonces se va a manifestar a través de esto, del yuan. Y bueno, también vamos a tener una fuente de actividad de chi, y este se le va a llamar pues el chi adquirido. ¿Y de dónde vamos a obtener este chi? Ya platicábamos un poco acerca de esto, pues lo vamos a obtener a través principalmente de los alimentos sólidos, tanto líquidos, y también de la respiración. ¿Ok? Entonces vamos a tener una fuente de chi congénito y uno adquirido. Entonces, el chi congénito o asociado a la esencia es el yuan chi, y el chi que obtenemos de los alimentos y la respiración es el chi adquirido. Y aquí tenemos otra frase que describe un tanto esta relación entre ambos. ¿Ok? El chi adquirido será generado constantemente, pues si se consigue o se tiene chi congénito, ¿ok? A través de la esencia. Y el chi congénito será transformado si se consigue el chi adquirido. Entonces, bueno, prácticamente, pues estos dos chi son fundamentales para el funcionamiento del cuerpo, ¿sí? Y uno a otro se van prácticamente a retroalimentar, ¿no? El yuan chi que va a promover estas actividades vitales va a permitir, por ejemplo, que el vaso, el estómago reciban los alimentos y los transformen, ¿ok? Y que el pulmón reciba el chi del aire o el chi celeste, y bueno, que ambos, gracias a esta obtención de la esencia de los alimentos y del chi del aire, pues se pueda producir y generar más chi, ¿no? Chi nutritivo o chi defensivo. Y bueno, este a su vez va a permitir que los órganos y vísceras tengan un correcto funcionamiento y que se obtenga el yuan chi de la esencia. ¿Sí? Entonces, de la esencia congénita. Entonces, bueno, prácticamente uno a otro va a promover que se genere. Y bueno, el chi en general, independiente del nombre que tenga o de la función que cumpla, pues se va a manifestar, ¿sí? A través de la función de los órganos y vísceras, del flujo de los canales y colaterales de los yin-luo y del funcionamiento en general de los tejidos. Se va a manifestar a través de toda esta actividad funcional que nosotros podemos ver, ¿no? En el paciente, ¿no? Entonces, desde los órganos de los sentidos, el movimiento, ¿no? El sistema musculoesquelético y en sí la función de los órganos y las vísceras. Se va a manifestar a través de esto la dinámica, el movimiento, se va a manifestar el chi. Y lo va a hacer a través de estos 4 movimientos o direcciones. Una es el ascenso, otra el descenso, la salida y la entrada. Esos son los 4 movimientos o las 4 direcciones, mejor dicho, y pues en general la dinámica del chi. ¿Ok? Entonces, el chi pues va a manifestar estos cambios, esta dinámica a través de los tejidos, órganos y vísceras, canales y colaterales, ¿no? Ya veremos que el flujo del chi a través de los canales sigue pues cierta dirección, ¿no? O relaciona una parte del cuerpo con otra también. Veremos que los órganos y las vísceras
llevan a cabo ciertas funciones, todo esto es parte o manifestaciones del chi, ¿ok? Que los tejidos también cumplen ciertas funciones, ¿no? Como los músculos, los vasos sanguíneos, por ejemplo, la piel, todos tienen una estructura y una función. Entonces, es ahí donde vamos a ver manifiesta pues la presencia del chi, la actividad del chi, ¿ok? Y bueno, veremos que igual cada órgano y víscera pues tiene particularmente una dirección del chi, o el chi se manifiesta en una o varias de estas direcciones, ¿ok? Entonces ya lo veremos, por ejemplo, en el caso de las vísceras que se encargan pues de recibir, ¿no? Y de transformar y también de excretar o de eliminar del cuerpo. Lo podemos ver en el tracto digestivo, por ejemplo. Llegan los alimentos, ¿no? Se interiorizan o entran en el cuerpo, sufren un proceso de transformación y parte de ellos sí se queda en el cuerpo, ¿no? Como estos nutrientes, esta esencia de los alimentos, y otra parte pues sigue moviéndose, transportándose y al final sale, ¿no? Como desecho, como ya materia que pues de la cual no podemos obtener pues más chi o más esencia de los alimentos. Entonces, bueno, ya veremos cómo estas direcciones, esta dinámica se manifiesta a través de los órganos y las vísceras. Pero hay que recordar que tiene estos 4 movimientos: el ascenso, el descenso, la salida y la entrada. ¿Okay? Ya lo veremos repetidas veces con cada órgano y víscera. Bueno, también, ¿qué sucede? ¿Ok? El chi. Pueden suceder, por supuesto, alteraciones en esta dinámica, en este movimiento del chi. Se puede ver alterado. Y de hecho esto va a ser parte de las causas de la enfermedad. Al igual que cuando la esencia se vuelve deficiente o se consume, o desde nacimiento hay una esencia congénita deficiente, pues ¿qué pasa? Esto puede ser causa de enfermedad, ¿no? Tanto malformaciones físicas como otras enfermedades, digamos, metabólicas. Al igual, cuando el chi se altera, esta dinámica, movimiento del chi, pueden ocurrir también pues la enfermedad, puede producir o ser causa de la enfermedad. Entonces, bueno, así como estas 4 sustancias mantienen la salud, el funcionamiento, la forma del cuerpo, también una alteración en ellos produce pues lo contrario, enfermedad, muerte, ¿no? En algunos casos. Y bueno, igual estas alteraciones se van a manifestar tejidos, órganos, vísceras, canales y colaterales. Y bueno, dentro de estas alteraciones, las principales van a ser una, el estancamiento de este chi. La naturaleza del chi es, digamos, fluida, dinámica, entonces por eso estas 2 palabras, movimiento y dinámica del chi. Entonces está en un constante movimiento, transformación. ¿Y qué sucede? Puede ocurrir que este chi, su flujo, su movimiento se vea obstruido, ¿sí? Y no pueda tener una transformación o simplemente un movimiento en alguna dirección, en alguna de sus 4 direcciones que veíamos acá, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Si este chi pierde ese movimiento, se le llama estancamiento, ¿no? Se puede estancar el chi. Entonces, dependiendo de dónde se estanque, pues esto va a causar una manifestación u otra. Entonces ya lo veremos también, cómo va generando distintos Maestro Kevin, síntomas. Díganme. Sí, ¿cómo usted puede diferenciar si es un problema de ki o es un problema de esencia? a ver, ahorita solo escuché la última parte de ¿es un problema de chi o es un ¿Sí problema me de escucha, chi? maestro? Pero ¿a qué se refiere? Sí, ya lo escucho, pero nada más escuché la última parte. Ah, ¿cómo, ¿Me la cómo, puede cómo, repetir? cómo, cómo usted con su experiencia distingue cuando es un problema de ki o es un problema de esencia? Ok, eso se va a distinguir, se distingue en base a las manifestaciones físicas, a los síntomas, a los signos que tenga el paciente. Ok, entonces va a depender de eso, del conjunto de signos, síntomas en el paciente y lo que nosotros podamos también, digamos que obtener, la información que podamos obtener
a través de inspeccionar la lengua, de tomar el pulso, por ejemplo. Entonces, resulta del conjunto de todo eso distinguir dónde está la causa de la enfermedad. Que como vemos, llevamos la esencia o el chi por ahora, ¿no? Y en base a estas características que estamos viendo de cada uno, pues ya podemos ir diferenciando, ¿no? En base de la esencia. Puede ser adquirida, o de la esencia adquirida o congénita, pues tendrá ciertas manifestaciones. Pero bueno, ya igual, conforme desarrollemos los temas, específicamente veremos qué manifestaciones tiene el chi o la esencia. Uh-huh. Ok, gracias. No, por nada. Entonces, prácticamente es eso, en base al diagnóstico, a todo ese conjunto de signos y síntomas que determinamos cuál es la causa. Entonces, bueno, porque en general las afecciones o padecimientos, en su mayoría, pues sí van a ser multifactoriales y va a participar un poco de varias cosas, ¿no? Entonces puede ser un poco en parte la esencia está afectada y en parte la dinámica del chi, ambas pueden generar una enfermedad. Entonces, difícilmente será una sola causa, ¿no? Sí hay particularidades, pero en la gran mayoría participan varias de estos elementos o componentes. Entonces, bueno, tenemos el estancamiento del chi, ¿no? Cuando esa dinámica, ese movimiento del chi cesa, se ve obstruido el flujo. Entonces, sucede un estancamiento. ¿Qué más? Podemos tener también un chi a contracorriente. Esto puede ser, por supuesto, cuando la dirección natural del chi, por ejemplo, del chi de estómago, que es el descenso, ¿okay? Llevar estos alimentos hacia, pues, en la dirección adecuada, que sería hacia el intestino delgado, intestino grueso, es decir, un descenso. Cuando esto sucede de forma antinatural, ¿no? U opuesta, pues tenemos allí un chi a contracorriente, ¿no? Está sucediendo poco descenso y entonces, ¿qué empieza? A haber un ascenso del chi. Entonces, ya va en una dirección opuesta. Y eso, pues, en el caso del estómago, va a tener también distintas manifestaciones, ¿no? Si lo normal es que el contenido del estómago pase al intestino delgado, ¿okay? Ese descenso, si hay un chi contracorriente, pues va a ocurrir lo opuesto, ¿no? En lugar de ir hacia el intestino delgado, puede ir hacia afuera de nuevo, ¿no? Provocar vómito, náuseas o eructos, por ejemplo, ¿no? O quedarse en el estómago y provocar, pues, indigestión, digamos. Serían algunas de las manifestaciones que podríamos enunciar. Entonces va a depender porque no solamente se va a presentar en el estómago, puede suceder en otras, ¿no? Aunque esta es la más común. Bueno, ¿y qué sucede cuando hay poco ascenso? Allá en el chi contracorriente hablábamos, mejor dicho, en el chi contracorriente hablamos de un excesivo ascenso, ¿ok? Y poco descenso, ¿no? En el caso del chi de estómago. Si empieza a ascender en lugar de descender, en lugar de bajar, pues hay síntomas como los que veíamos. Y en el caso del hundimiento ocurriría algo opuesto. Comienza a haber demasiado descenso, ¿no? Y poco ascenso. Entonces debe haber, digamos, un equilibrio entre ambos, ¿no? Entre el ascenso y el descenso. En el caso del hundimiento, habrá un exceso de descenso. ¿Qué puede suceder en el caso de un hundimiento de chi? Pues bueno, manifestaciones como un prolapso, por ejemplo, ¿no? Esa es una de las manifestaciones más comunes. Puede ser un prolapso uterino, por ejemplo, puede ser también una hernia, ¿sí? Son parte de esa falta de contención, de ese hundimiento del chi. Y por supuesto va a tener otras manifestaciones, pero esta sería una de las más clásicas, ¿no? Una falta de contención. Entonces, bueno. Otra de las manifestaciones que tenemos es un escape de chi o una salida excesiva del chi. ¿Ok? El chi, sí, circula y se encuentra dentro del cuerpo y también hay chi en la naturaleza, ¿no? En distintas manifestaciones. Pero puede ocurrir que este chi que naturalmente tiene que mantenerse en el cuerpo, por ejemplo, escape, ¿no? Al exterior. Por ejemplo, a través de una sudoración excesiva. Habrá una salida excesiva de chi y entonces obviamente esto va a generar una deficiencia dentro del cuerpo, ¿no? Una deficiencia de chi en el cuerpo, porque se está
está saliendo en exceso, por ejemplo, a través de la sudoración. Esto puede ocurrir en el inicio o en el proceso de evolución de una enfermedad, ¿no? Se presente con fiebre, una sudoración excesiva. O también podría ser durante pues, una diarrea. También va a provocar una salida, un escape excesivo, una salida de chi. Y bueno, también podemos tener otro caso en el que el chi se encuentre demasiado contenido, que no se difunda, no se exteriorice. Debe de haber una salida y una entrada normal o natural del chi. Si vamos a expeler o eliminar chi a través del sudor, a través de la orina, de las heces, ¿ok? En cierta medida, cierto grado. Pero cuando esto se vuelve excesivo, pues por supuesto va a provocar una deficiencia del mismo. Entonces lo mismo sucede cuando hay un cierre, ¿no? Una retención del chi excesiva. Por ejemplo, en el caso del estreñimiento o la retención de orina, podríamos denominarlo como un cierre del chi, ¿no? O en la falta de sudoración también. ¿Qué va a suceder? Pues se va a mantener este chi, ¿ok? No va a permitir su dinámica o su salida natural, parte del movimiento y dinámica del chi. Entonces, ¿qué sucede? Ante un problema de estreñimiento puede tener graves complicaciones, incluso hasta que, por supuesto, un megacolon y aparte este almacenamiento de heces excesivo por el estreñimiento, pues pueda provocar incluso una ruptura del intestino, ¿no? Un proceso ahí infeccioso. Entonces, bueno, igual lo vemos con la retención de orina, si no hay excreción de estos líquidos, un equilibrio hidroelectrolítico adecuado, pues puede también provocar daño sistémico, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas de las alteraciones, o mejor dicho, las alteraciones básicas en el movimiento y la dinámica del chi. Entonces ya veremos que en cada órgano y víscera, pues cuando se presenta alguna de estas alteraciones, pues va a tener manifestaciones según el órgano o la víscera o el canal del que estemos hablando. Y así iremos poco a poco diferenciando, ¿no? Dónde está la causa de la enfermedad. Y bueno, ya vimos acerca del movimiento, de la dinámica del chi, ¿ok? Vimos que participa, ¿no? En mantener la forma y sobre todo la función de todas las estructuras o componentes del cuerpo. Y bueno, podríamos agrupar este gran número de funciones en las siguientes. Una de las principales funciones del chi es impulsar, promover las actividades vitales, veíamos, lo veremos sobre todo en los órganos y vísceras, también promover, por supuesto, el flujo de la sangre, del chi a través de todo el cuerpo, lo cual permite que todo el organismo, el sistema musculoesquelético también posea cierto movimiento, ¿ok? Un flujo adecuado de sangre, llegada de líquidos orgánicos, una llegada suficiente de chi o suministro de chi, y bueno, eso permite, ¿no? Que nos mantengamos, por ejemplo, en movimiento, que se produzca la voz, que podamos ver y oír, ¿no? Que todo tenga el suministro suficiente. Entonces va a activar estas funciones vitales. También va a calentar, una de las parte de la naturaleza del chi es esto, el calentar. Podríamos diferenciar el chi en yin, chi y yang chi. Entonces, el aspecto yang del chi tiene esta capacidad o esta cualidad de calentar y está asociado, digamos, a la temperatura pues, corporal, ¿no? Que viene del metabolismo basal. Entonces, ¿qué ocurre a nivel celular? Entonces, todas estas reacciones bioquímicas a nivel celular, pues generan calor, ¿no? Esta energía térmica, y en general eso, pues constituye nuestra temperatura corporal. Entonces, el yang chi está asociado a esta función de calentar porque promueve esa actividad, pues, a nivel celular incluso, ¿no? Y bueno, también parte de las actividades del chi es la defensa. Este chi correcto, que podríamos traducirlo así como el chi correcto, se encarga de eso, de defender al cuerpo, ¿no? De los agentes patógenos. Entonces, prácticamente, pues va a ayudar en mantener la salud, a evitar que cualquier agente externo o agente patógeno, pues invada el cuerpo y produzca enfermedad. Entonces, pues una deficiencia en cualquiera de las fuentes de este chi puede llevar a mediano o largo plazo a eso, una disminución en esa capacidad de defensa, ¿no? Ante
pues ante los agentes estresores. Entonces, eso va a promover que seamos más susceptibles a la enfermedad. Entonces ya veremos que es parte de estas funciones del chi y ya lo estaremos desarrollando igual más adelante. ¿Ok? ¿Qué más sucede con el chi? Otra de las funciones del chi es la de contención. Entonces se va a encargar, por ejemplo, de controlar, de gestionar, de confinar, por ejemplo, las sustancias líquidas del cuerpo. Sustancias líquidas podríamos denominar a la sangre. Se va a encargar de mantener a la sangre dentro de los vasos sanguíneos, ¿ok? Para que fluyan a través de ellos y no salgan de los vasos sanguíneos, no haya hemorragias o pérdidas de sangre, ¿ok? Otra de las funciones del chi también va a ser mantener otros elementos líquidos, como los líquidos vitales, ¿ok? Entonces, todo ese metabolismo de los líquidos en el cuerpo también va a ser parte de las funciones del chi, ¿no? La sudoración, la excreción, formación de orina, ¿no? Pues la excreción a través de las heces también, de los líquidos. Entonces, se va a encargar de eso. También de confinar o de contener, va a ser otra de sus funciones, la de contención, pues los órganos en su lugar y en su sitio. Entonces va a contener todas las estructuras o a mantenerlas en un sitio, ¿no? Darles una posición en relación a las demás y va a evitar, por supuesto, que se generen, por ejemplo, lo que mencionábamos, los prolapsos, hernias, por ejemplo, ¿no? Entonces va a contener los órganos, va a mantenerlos en su sitio. Bueno, otra de las funciones del chi, al promover esas actividades vitales, va a hacer eso, permitir que de la esencia se obtenga, por ejemplo, el yuan chi, ¿no? Va a permitir también que el chi, por ejemplo, bueno, que llega de los alimentos, se extraiga ese chi esencial o esa esencia de los alimentos y se quede en el cuerpo, ¿no? Y que se excrete, pues lo que ya no es útil, ¿no? Todo lo turbio, digamos, lo impuro que lo puro de los alimentos se quede en el cuerpo. Entonces va a participar en eso, en las transformaciones del chi. Como el chi que viene en un principio de una manzana, ¿okay? Se extrae, se queda en el cuerpo, mientras que lo turbio o lo impuro, pues se elimina a través de las heces o de la orina. Dígame, hay una pregunta. Maestro, tengo una pregunta. ¿El sistema inmunológico trabaja en paralelo al sistema circulatorio? El sistema inmunológico viene siendo el ki verdadero, el ki correcto. Sí tiene bastante relación con el chi correcto, pero también con todo el componente nutritivo. Entonces veremos que el chi verdadero, o el zhong chi, que veíamos aquí, el chi correcto, Ajá. tiene relación no solamente con el sistema inmunológico, sino con todo prácticamente el componente nutritivo. Prácticamente es como pues el resultado o mejor dicho, nuestra salud, ¿no? Es prácticamente la manifestación de la salud en el cuerpo, todo el componente nutritivo, defensivo, del sistema inmunológico, por supuesto, que las estructuras se encuentren o que estén bien organizadas, que las funciones en general estén bien llevadas a cabo, constituyen el Zen Chi. Es como esa resistencia a la enfermedad. Ok. El Zen Chi podríamos decir que es toda esa resistencia del cuerpo a la enfermedad, ¿no? Ok. Resistencia al estrés físico, al estrés emocional, prácticamente es eso, la resistencia del cuerpo, ¿no? Ok, gracias. Entonces sí, en parte tiene que ver con el sistema inmunológico de nada. Bueno, entonces el chi en esta función de transformación también va a participar en la formación de la sangre, en la formación de los líquidos orgánicos, y aquí ya vemos que la esencia del chi, la sangre y los líquidos orgánicos son estas sustancias vitales, estas 4 sustancias vitales. Y bueno, aparte de ello, el chi también se va a encargar de la nutrición. Y esto hablando específicamente del chi que proviene de los alimentos o de la respiración. Estos pues van a nutrir el cuerpo, el organismo. Entonces, el chi que proviene del exterior, a través de esos elementos, de la alimentación, pues va a nutrir el cuerpo. Entonces, otra de las funciones del chi es eso, la nutrición del cuerpo. Y bueno, ahora,
El chi, como les decía, se va a clasificar, ¿no? O se va a nombrar en base a las funciones que cumple. Entonces vamos a ver cuáles son los principales tipos de chi, ¿no? Siguiendo esto, ¿qué funciones cumplen en el cuerpo? Entonces, tenemos, por supuesto, el yuan chi, ya hablamos un tanto de él, ¿no? Que proviene de la esencia, heredada o congénita, ¿no? Entonces, de ahí se obtiene el yuan chi. Entonces, este se va a estar nutriendo continuamente, ¿no?, por el chi adquirido, que es el que obtenemos principalmente de los alimentos. Entonces ya hablábamos de eso, que le va a constituir o a reconstituir el chi de los alimentos. Entonces, si nosotros no nos alimentamos correctamente, por ejemplo, no tomamos suficientes líquidos o alimentos suficientes, pues ¿qué pasa? El cuerpo va a tomar esta reserva de yuan chi, ¿sí?, la va a tomar, ¿no? Mientras nosotros nos alimentamos o en el periodo que no nos podemos alimentar, va a tomar este yuan chi, pero lo malo es que este yuan chi, ¿sí?, que es como una reserva que tenemos desde el nacimiento, pues ya no se puede restablecer, prácticamente se gasta y ya no se puede volver a nutrir, digamos, ya no se puede volver a regenerar. Entonces, si nosotros pasamos un mal periodo de alimentación, no controlado, por supuesto, de deshidratación también no controlado, o procesos de enfermedad, pues largos periodos de enfermedad, por supuesto, pues, ¿qué pasa? No tenemos suficiente chi adquirido a través de los alimentos, la respiración, y el cuerpo utiliza esta reserva, el yuan chi, y se va consumiendo poco a poco. Entonces, entre más se consuma el yuan chi, pues también va a haber más enfermedad. Todas estas funciones del cuerpo, de los órganos, tejidos, se van a ver deterioradas. Entonces, si consumimos este yuan chi es motivo de enfermedad. Así que la forma de mantener ese yuan chi o de no utilizar, digamos, esa reserva de yuan chi, que aún así se está utilizando, ¿ok? Pero evitar un consumo excesivo de ese yuan chi podemos hacerlo a través de una correcta alimentación, por supuesto, en gran parte. Correcta alimentación, hidratación, serían una de las fuentes principales, ¿ok? Y bueno, este yuan chi, como veíamos, se almacena en el riñón, ¿sí? Y bueno, además se va a distribuir por todo el cuerpo, esto gracias al San Yao. Ya lo veremos más adelante, el San Yao, platicamos un poco, ¿ok? Pero se va a distribuir a través de todo el cuerpo, va a viajar, ¿ok?, a todos los órganos, a través de los canales también, de los vasos sanguíneos, y va a promover el funcionamiento a nivel celular. Así que por esto se va a ver involucrado en el crecimiento, en el desarrollo, ahí me faltaron algunas comas, y reproducción, ¿ok? Que veíamos tiene que ver mucho con la esencia del riñón. Entonces, ahí es donde se va a ver manifestada esta intervención de la esencia en el crecimiento, desarrollo y reproducción a través del yuan chi, ¿no? Entonces, es ahí donde se va a manifestar. Así que bueno, este yuan chi, muy importante recordar, no se puede pues digamos que reconstituir, ¿no? Así que es una fuente agotable precisamente el yuan chi, así que hay que tener cuidado con él y nutrirnos de este chi adquirido. Dígame, hay una pregunta. Maestro, si esta fuente del ki es una fuente, por decirlo así, que se agota, cuando uno pone acupuntura, que es lo que nos está usted enseñando, la acupuntura no es más que, ya ve que está la acupuntura normal y la electropuntura que aplican voltaje. Creo que son 5 ondas en milivolts. Si es lo correcto que lo que yo he visto, maestro, a expensas que usted me diga, esta aplicación de acupuntura eh, puede ayudar a restablecer este ki. Ok, en general no, tampoco sería una fuente para restablecer el chi. Y sí, se aplican, hay diferentes tipos de onda, frecuencias, sobre todo tipos de onda que se ocupan en la electroacupuntura, pero no serviría para reconstituir el chi, simplemente para digamos, pues darle o reordenar el flujo del chi, mejor dicho, ¿no? Promover el flujo del chi.
Entonces, restaurar esta dinámica, este movimiento del chi, para eso nos sirve la acupuntura, la electroacupuntura, la moxibustión, ¿ok? Para reordenar este movimiento y dinámica del chi. Y bueno, gracias a eso podemos sí tonificar los órganos, las vísceras, para que lleven a cabo sus funciones adecuadas y generen o obtengan chi, por ejemplo, a través de los alimentos, ¿no? Un adecuado proceso de extracción. Pero en este caso no sería como suministrarle como una batería, más o menos entiendo lo que me dice, que sería como suministrarle una fuente externa, ¿no? Así En este es. caso no funciona, sí, no funcionaría así. Digamos que el yuan chi está, se va agotando, ¿no? No hay forma de reconstituirlo, sino de mantenerlo, de evitar que se gaste lo menos necesario. Y el Entonces, chi adquirido, ajá, y el chi adquirido, perdón, el chi adquirido solamente lo podemos obtener a través de los alimentos y de la respiración. Son las únicas fuentes. Entonces no hay como una fuente adicional, en este caso, simplemente la corriente que administramos con la electroacupuntura sería para eso, restablecer el movimiento del chi, la dinámica. Dígame. ok. Entonces la única manera de ayudarlo a restablecer es alimentación, buena respiración y suplementos alimenticios como vitaminas y minerales, ¿verdad, maestro? Pues sí, es parte de la alimentación. Si es necesario, se puede utilizar para Ok, proporcionar, sí, a través de, pues sí, de la nutrición, digamos, ok, de la alimentación. gracias. Entonces, sí, esas son prácticamente las fuentes que tenemos: respiración, alimentación y bueno, todas las demás técnicas que emplearemos como moxibustión, ventosas, acupuntura, electroacupuntura, en fin, solo nos ayudan prácticamente a eso, a que el movimiento, la dinámica del chi sea correcta, ¿no? Entonces, Disculpe, ya si cada órgano y viscera cumple su función, dígame. quisiera también preguntar, aquí la cuestión emocional también afecta directamente a este yuan chi. Ok, sí, en parte sí. De hecho, todo el factor psicoemocional va a afectar esto, la dinámica, el flujo del chi. Entonces, pues puede propiciar, como veíamos atrás, que este chi se estanque, ¿no? Se vuelva contracorriente, se escape o se contenga. Entonces puede alterar eso, la dinámica del chi, y puede afectar tanto el chi adquirido, por supuesto, o las funciones, o ya sí, el chi adquirido como el yuan chi. Entonces sí, al igual que la alimentación, todo ese componente emocional, psicoafectivo va a influir en eso. Entonces puede afectarlo positiva y negativamente, por supuesto. Ok, Entonces es algo que gracias, también hay que estudiar. gracias. Bueno, por ahora pasaremos a otro tipo de chi, que es el chi ancestral. O bueno, mejor dicho, el chi pectoral o chi de reunión. ¿Ok? Este Zhong Chi o chi pectoral se encuentra precisamente en el pecho. Y prácticamente este chi que se encuentra en el pecho va a ser pues el resultado de combinar el chi puro del aire que obtenemos a través de la inhalación, ¿ok? Se va a reunir en el pecho con el chi esencial del agua y de los alimentos, de los alimentos en general, del agua y la comida. Entonces, llega el agua y la comida al estómago, ya lo hemos visto, ¿y qué pasa? El vaso y el estómago lo transforman y toda esa parte clara, nutritiva, esencial de los alimentos, el vaso la lleva hacia el pecho, hacia los pulmones. Y ahí se conjunta o se reúne con el chi del aire o el chi puro del aire. Y estos dos allí combinados en el pecho, allí ambos pues almacenados en el pecho, se le llama eso, se le llama así, chi ancestral o chi pectoral. Entonces, bueno, vemos cómo estas fuentes de chi, de los alimentos y de la respiración se reúnen en un primer momento en el pecho. ¿Ok? Entonces esta zona en el pecho es muy importante, ahí se está almacenando o reuniendo en un primer momento esta fuente de chi adquirido, la respiración y de los alimentos. ¿Ok? Entonces el chi que viene del aire y de los alimentos se reúne aquí en un primer momento. Entonces, bueno, ahí tendremos una primera fuente o reserva de chi. Entonces veremos
que es ahí donde se almacena el chi en un primer momento o una primera fase. Entonces, este es el chi pectoral, ¿ok? Y ya estando en el pecho, pues va a tener influencia o se va a difundir principalmente hacia el corazón y a los pulmones, por supuesto. ¿Y qué va a hacer? En los pulmones, y el corazón, que son los órganos que se encuentran en esta zona, en el pecho, pues bueno, en el corazón va a ayudar, ¿ok? O va a participar en la circulación sanguínea, en el impulso de la sangre, digamos que en el latido cardíaco. Va a participar en esto, en el latido cardíaco, en el impulso de la sangre, porque a partir de ahí pues va a viajar por el resto del sistema circulatorio. Entonces va a participar en esto, en el impulso de la sangre, en el latido cardíaco, ¿ok? Y en los pulmones, que también se difunde este chi pectoral hacia los pulmones, pues va a participar en la respiración, ¿ok? Que exista un adecuado flujo de aire en los pulmones, entrada y salida de la respiración, y a la vez también pues se va a difundir hacia la garganta, entonces va a permitir que se genere la voz. ¿Sí? Entonces también va a participar en la voz. Así que bueno, si tenemos un deficiente chi pectoral, pues podría tener algunas manifestaciones, ¿no? Como alteraciones del ciclo ventilatorio, ¿no? Dificultad respiratoria, por ejemplo, podría haber incluso tos, bueno, disnea, puede haber también alteraciones, ¿no? En este caso, en la fuerza de la contracción del músculo cardíaco, ¿no? Se puede manifestar, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca o arritmias, porque también va a controlar eso, el ritmo, pues, el ritmo cardíaco. Entonces puede haber alteraciones en el ritmo cardíaco, por supuesto, puede haber alteraciones en esta fuerza de contracción, en la tensión arterial, ¿ok? Puede haber cambios en la voz, ¿no? Puede haber una voz más suave, un tono más bajo de la voz o débil. Entonces, bueno, son parte de las funciones que cumple este chi pectoral, ¿ok? Y bueno, ya que se encuentra aquí en el corazón, que va a impulsar la sangre, y es parte de las funciones de este chi pectoral, pues también va a ayudar junto con la función del pulmón a distribuir este chi, el chi. ¿Okay? Va a distribuir entonces tanto la sangre como el chi. Ya veremos qué tipo de chi es el que va a ayudar a distribuir el chi pectoral. ¿Ok? Entonces, bueno, tendremos que va a viajar a través de la sangre en forma, por ejemplo, de chi nutritivo, también va a impulsar este chi nutritivo, y el chi defensivo o el wei chi. Entonces, esas son sus principales funciones. Participa en el impulso de la sangre, ¿m? También en el proceso ventilatorio, ¿ok? Y también va a controlar la voz. Esas son las principales funciones. Y por supuesto va a ser una fuente de chi, ¿no? Ahí vemos que se reúnen estos dos tipos. Entonces veremos que en el corazón, para la medicina china, uno de los sitios donde se produce o se genera la sangre, mejor dicho, es el corazón. Entonces ya veremos que también va a participar en esto, en la producción de sangre, ¿no? Desde la medicina china. Bueno, y aquí es donde nos enlazamos con los siguientes dos tipos de chi. Uno es el chi nutritivo, que es el yin chi, del cual ya hablamos tanto en la sesión anterior, y este también va a ser generado por el chi de los alimentos y el chi del aire. Cuando estos dos se reúnen en el pecho, van a formar el chi nutritivo, ¿ok? Entonces, solamente que en este caso, la parte o la porción de los alimentos va a ser como la parte más clara, la parte más pura o esencial de los alimentos, es la que va a constituir este chi nutritivo, ¿ok? Junto con el chi del aire. Entonces, una vez en el pecho, este chi nutritivo va a viajar a través de la sangre por los vasos sanguíneos. De hecho, el chi nutritivo, junto con los líquidos orgánicos, son los principales constituyentes de la sangre. Entonces, es un dato importante de anotar porque ya estaremos viendo con la sangre, pues, estos dos. El chi nutritivo y los líquidos orgánicos, ¿sí?, van a ser constituyentes principales de la sangre. Entonces, este yin chi o chi nutritivo va a viajar a través de los vasos sanguíneos. ¿Okay? Entonces, está en el pecho, se difunde hacia el corazón, entra a los vasos sanguíneos y va a viajar a través de ellos.
Y no solamente a través de los vasos sanguíneos, también se va a difundir por los canales colaterales, va a llegar, por supuesto, sobre todo a través del sistema circulatorio, a los órganos y vísceras y al resto de los. Entonces, ¿cuál va a ser la función? Ya su nombre lo dice, va a ser nutrir, ¿ok? Nutrir los tejidos, nutrir los órganos y las vísceras, llevar esta capacidad nutritiva a través de los canales, ¿no? A través de su recorrido tendinomuscular y por todas las regiones que atraviesan estos canales y colaterales, ¿no? Incluyendo órganos y vísceras. Así que bueno, y otra de ellas va a participar en la formación de la sangre. Entonces, bueno, ya veremos que también si hay un estancamiento en el chi pectoral o en el chi ancestral que veíamos, pues ¿qué pasa? Que va a haber un menor flujo de este chi nutritivo y va a haber una menor formación, por ejemplo, de la sangre, y esto ya puede generar una deficiencia en la sangre, ¿no? Ya iremos enlazando todas estas funciones poco a poco. Y eso pues ya tendrá manifestaciones también, ¿no? Las deficiencias de sangre en la medicina china. Entonces, bueno, está constituido el yin chi o el chi nutritivo por esa esencia más pura de los alimentos, la parte nutritiva o esencial de los alimentos. Mientras que el Wei Qi, que también viene de los alimentos y el Qi del aire, va a estar constituido por la parte, digamos, más sutil, más energética, ¿ok? Más turbia de los alimentos o de lo que se obtiene de los alimentos, ¿ok? Menos esencial. Entonces, al ser una parte más sutil, más energética, pues no se va a poder contener o no va a poder viajar a través de los vasos sanguíneos, se va a salir de ellos y va a viajar pues entre todos los tejidos, ¿no? No a través de los vasos sanguíneos, sino que se va a difundir entre el espacio entre los tejidos, entre la piel y los músculos, ¿no? Va a viajar a través de todo este espacio, ¿ok? Intersticial. A través de ahí va a viajar el Wei Qi y va a llegar a la superficie, se va a extender por todo el cuerpo, ¿ok? Entonces va a llegar hasta la piel y por supuesto principalmente va a circular en la superficie, aunque también se va a interiorizar y va a llegar a los órganos y a las vísceras, ¿ok? Pero la función de este Wei Qi, de este Qi defensivo es esa, principalmente defender de pues de factores patógenos, ¿ok? Externos. Va a proteger el cuerpo, en este caso, a través de la piel y de los poros, controlando ese cierre y apertura de los poros, va a proteger pues de las influencias exteriores del ambiente, ¿okay? Para que estos no sean causa de la enfermedad. Entonces, principalmente el Wei Qi se encarga de esto, de difundirse hacia el exterior, proteger, por supuesto, desde esta superficie al cuerpo y además tiene la función de calentar, ¿ok? Va a calentar, va a calentar los músculos y la piel, ya que esta parte, el Wei Qi, es la parte más yang o pertenece al yang, ¿ok? Por sus cualidades de difusión, de dinámica, de ser más sutil y energético, pues también va a proveer o a generar este calor. Entonces veíamos que dentro de las funciones generales del Qi estaba esta, la de mantener o generar la temperatura corporal, parte del metabolismo. Y es aquí donde el Wei Qi participa, ¿no? Ya diferenciándolo según sus funciones, sería esta parte, el Wei Qi, que se va a encargar de eso, de calentar, de generar la temperatura, digamos, basal, o la temperatura corporal por el metabolismo basal. Y bueno, como pasa entre los músculos, la piel y todos los tejidos, los va a calentar. Entonces, cuando este Wei Qi se encuentra deficiente, ¿qué puede pasar? Que vamos a ser más susceptibles a las influencias del entorno y además se pueden presentar con mayor frecuencia enfermedades, digamos, por frío, ¿no? O que se manifiesten a través de esto, de síntomas asociados al frío. Entonces, entre eso también va a controlar la sudoración. Entonces veíamos que la sudoración es parte del control térmico del cuerpo, ¿no? Gracias a la sudoración podemos nosotros controlar en parte nuestra temperatura. Así que ahí participa también esta función de mantener la temperatura o regular la temperatura corporal. ¿Okay? Y bueno, prácticamente esa sería la diferencia. Ambos, tanto el Wei Qi como el Qi nutritivo, provienen de los alimentos y de la respiración, solamente que
el chi nutritivo es una parte más pura, más esencial de los alimentos, más yin, por eso puede viajar a través de los vasos sanguíneos, y el wei chi es una parte más sutil, más energética, digamos más turbia, y que bueno, no se puede contener en los vasos sanguíneos y viaja entre los tejidos. ¿Ok? Veíamos que ambos se van a ser impulsados por el chi pectoral, que además va a tener a participar en las funciones de impulsar la sangre, de mantener la respiración fluida y también de generar la voz. ¿Ok? Y bueno, teníamos el yuan chi, ¿ok? Que proviene de la esencia congénita y que va prácticamente a motivar, ¿ok? O a mantener las actividades funcionales, participar en el crecimiento, desarrollo y reproducción. Entonces vemos que este yuan chi tiene funciones más esenciales y más generales, porque como proviene de esa esencia congénita y creamos que esa esencia congénita está prácticamente en todo el cuerpo, ¿no? Porque se asocia a ese componente genético, pues bueno, ahí es donde se va a manifestar ese yuan chi, que es una fuente agotable. Mientras que el chi adquirido podemos pues nutrirlo a través en este caso, de los alimentos, de la respiración, y también recordemos, todo este componente psicoemocional también va a afectar el flujo, la dinámica del chi, positiva o negativamente. ¿Ok? Bueno, entonces Disculpe, prácticamente, sí, dígame. maestro, ¿puedo entender entonces que, por ejemplo, el sistema linfático pertenece a Wen Chi? Ok, de hecho sí, tiene mucha relación. Si comparamos un tanto las funciones, ¿no? Y lo que hablábamos de que se difunde a través de los tejidos y todo esto, que tiene parte de, o en este caso relación con el sistema inmunológico, pues veamos que sí tiene mucha relación con el sistema linfático. ¿Ok? Cubre más funciones que solo las del sistema linfático, pero sí tiene mucha relación, ¿no? Entonces, prácticamente, si lo transpolamos a eso, pensamos en un primer momento en el sistema linfático, ¿no? Ok, ok, gracias, maestro. Entonces, sí, podríamos asociarlo a eso también. Ok, muy bien, entonces, bueno, prácticamente con eso terminamos pues nuestra sesión de hoy. Vimos varios conceptos, ok, sobre el chi, la esencia, y llevamos 2 de las 4 sustancias vitales, ok. Nos continuamos con la sangre en la siguiente sesión y los líquidos orgánicos. Entonces, es importante tener en cuenta todas estas características, funciones que vimos sobre la esencia y el chi, porque, bueno, vimos pues constituyen la base estructural y funcional de los tejidos, de los órganos, vísceras, canales y colaterales. Entonces, teniendo en cuenta todo esto y diferenciándolos así, pues vamos a poder poco a poco ir diferenciando, ¿no? Cuando uno de estos está afectado o varios y son la causa de la enfermedad. Entonces nos servirán, por supuesto, para el diagnóstico y sabremos también sobre cuál de ellos influir para restaurar, digamos, la salud. ¿Sí? Entonces, bueno, son conceptos básicos que hay que tener en mente para utilizar o hacer uso de la acupuntura y otras técnicas de la medicina china. Entonces, pues listo, prácticamente pues por hoy terminamos con esta sesión. Cualquier duda, ya saben, a través del chat y pues seguimos en contacto, ¿ok? Voy terminando